a través del lenguaje que nosotros vamos a construir nuestro mundo interior. Si yo digo que estoy enfermo es porque yo tengo una definición que me permite a mí definir justamente qué es enfermedad. Yo podría sentir dolor, claro, pero ¿cómo defino ese dolor? ¿Cómo lo expreso? Lo mismo pasa, por ejemplo, con las emociones. Entonces, yo puedo decir estoy enojado, pero en verdad estoy enojado o estoy frustrado, que son dos cosas distintas. Yo puedo decir que estoy triste, pero estoy triste o estoy melancólico. Entonces, fíjense que inclusive conocer el cómo se define una emoción puede cambiar en gran medida el cómo la comprendo, cómo la introyecto, cómo la analizo, cómo la vivencio. Entonces va a ser a través del lenguaje que se va a construir nuestro mundo interior. Va a ser a través de ese vocabulario, a través de ese conocimiento, a través de esa comprensión de la experiencia que yo voy a poder cambiar en gran medida el cómo soy yo como individuo. Entonces, es ahí la importancia de hacer preguntas. Por eso cuando revisamos la gran mayoría de modelos de intervención tienen a la pregunta como elemento base y tienen como principal forma de intervenir el método mayéutico, o sea, el arte de hacer preguntas. Porque va a ser a través de este proceso que nosotros vamos a llevar al sujeto a que vea esa queja, esa situación que está presentando desde otros puntos de vista distintos a los cuales ellos pues lo han visto. Por eso que yo les he insistido mucho en esta clase que nuestra labor no es dar consejos, porque a través del consejo yo no cambio. Uno da un consejo cuando uno hizo algo que a uno le sirvió y uno le muestra una ruta a la otra persona de cómo se solucionó un problema. Pero aún así la otra persona siempre lo va a ver como una información externa. Aún así la otra persona va a decir, eso fue lo que te funcionó a ti. Sí, qué chévere, voy a intentar seguir tus pasos, pero siempre lo sigo viendo como algo externo a mí. Y muchas veces damos consejos sin ser pedidos. Entonces llega esa amiga que está decepcionada de la vida, que está triste porque el novio otra vez le fue infiel y les dice a ustedes, y ella en ese momento no les está pidiendo un consejo, ella no está abierta a escuchar alternativas, ella quiere desahogarse. Hombre, imagínate que fulano me fue infiel. Ay, amiga, yo te lo dije, que ese man no sirve. Déjame que te dé un consejo. Tienes que dejar a ese man porque es que ese man esto y esto y esto. Y comenzamos a darle consejos y ella ni siquiera nos los ha pedido. Ni siquiera le interesa. Está en un momento de sencillamente quiere desahogarse. Y eso es bastante típico en las mujeres. Cuando se leen el libro Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus, te van a dar cuenta que las mujeres usualmente tienden a conectarse mucho con lo experiencial, mientras que el hombre busca solucionar y solamente pide información cuando necesita solucionar y es muy cuidadoso a quién se la pide. Entonces llega la novia y lo ve triste. ¿Qué tienes, mi amor? No, que estoy estresado por un parcial. Ay, mi amor, tienes que hacer esto y esto y esto. Y el hombre ni siquiera le ha preguntado, no le interesa. Porque él sencillamente está manifestando algo que tiene, pero ni siquiera está interesado en la respuesta que ustedes le den. Y entonces después uno se pone bravo, ay, no te vuelvo a dar un consejo, ¿te das cuenta? Y sale hasta regañada la persona, se siente después ofendida. Esa es una tendencia que nosotros tenemos, sobre todo en psicología. Tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando no tenemos que preguntar, lo que hacemos es dar consejos. Y uno, a medida que va pasando el tiempo, a medida que uno se va volviendo más profesional, a medida que uno va quitándose ya esa carga de la juventud, la palabra sería cuando uno quiere todo rápido, la impulsividad. Ya uno se va quitando esa impulsividad de que uno quiere que todo el mundo le pida consejos y uno quiere ser salvador de todo el mundo y uno está estudiando psicología, uno está recién graduado, uno y busca problemas por la vida para darle consejos a la mamá, a la tía, a la suegra, a todo el mundo. Por lo menos hay unos que somos así. Llega un momento en que ya uno,
comienza a darse cuenta cuándo es el momento adecuado de intervenir y cuándo no. Cuándo es el momento adecuado de brindar una ayuda, una orientación, que sería un consejo, o cuándo ya uno debe llevar a una segunda instancia, que es a través de las preguntas, que esta persona llegue a una verdad por sí misma. Entonces, cuando hablamos del arte de preguntar, hacemos énfasis justamente en que una pregunta lo que está buscando es que la persona llegue a la conclusión, inclusive aunque yo tenga una premisa de qué es lo que puede ser, estar viviendo esa persona. Yo lo puedo tener claro, pero esa persona no. Y si está buscando un apoyo terapéutico porque a pesar de todo su proceso de razonamiento, todas sus justificaciones y todo su proceso de análisis, no ha encontrado una solución a aquello que lo aqueja. Entonces no creamos que el paciente cuando llega ya no hizo ese proceso de hacerse preguntas, pero está estancado en ese momento. Necesita movilizar, necesita encontrar una nueva ruta, necesita encontrar una nueva pregunta, necesita seguir escarbando, necesita encontrar soluciones, necesita nuevas herramientas. Entonces ahí es donde entran las preguntas. Las preguntas, dependiendo de cómo las hagan, pueden ser o muy invasivas, que van a molestar a la persona, ya las vamos a ver, o pueden ser preguntas reflexivas, que llevan a esa persona a que ella sola se dé cuenta de qué es lo que está sucediendo y pueda movilizar ese cambio, que es lo que nosotros buscamos en terapia. En el caso del enfoque sistémico, que la persona modifique sus patrones de conducta a través de las preguntas que uno le haga. Entonces yo los quiero invitar a partir de ahora que sean muy cuidadosos sobre cuándo es el momento adecuado y que aprendan que existen diversos tipos de preguntas. Nosotros tendemos a utilizar muchísimo las preguntas lineales y tendemos a utilizar muchísimo las preguntas las estratégicas. Y son preguntas que molestan. Son preguntas que no aportan nada al consultante. Que por lo general terminan el consultante molesto, termina diciendo esta terapia no funciona. Y eso pasa mucho con los egresados de pregrado que se ponen a hacer consulta virtual, cuando no deberían. Entonces llega un momento en que la persona dice, no, joder, yo estoy pagándole a este huevón 30,000 pesos, 40,000 pesos a la consulta, y sí, chévere, qué bonito, me atiende bonito, pero siento que no avanzo. Y ahí es donde dañamos el gremio, porque no entendemos de entrada cómo las preguntas tienen que articularse con los objetivos terapéuticos. Y cómo a través de la pregunta, y al saber qué tipo de preguntas, cómo mediante la preparación de una sesión, yo debo saber qué tipo de preguntas son pertinentes y cuáles no para avanzar en el objetivo terapéutico que yo tengo. Quiere decir que todo proceso terapéutico tiene un orden, tiene una forma, tiene un grupo de preguntas que deben hacerse. Nosotros no vamos improvisando consulta tras consulta. Bueno, lleguen, ¿qué voy a hacer con esta persona hoy? No, me voy a preguntarle esto. Y entonces ahí veo. No, un buen terapeuta prepara la sesión. Lee lo teórico, se informa frente a qué está sucediendo y cómo a través de las preguntas yo voy a llevar a que esa persona movilice. Y ojo, no quiere decir de que yo como terapeuta tenga la respuesta. Cuando a mí me llega un paciente, un usuario, yo tengo que tener mi mente en blanco y eso es una de las cosas más difíciles que a mí, Steven Mackenzie, me ha costado. Porque yo tiendo a ser muy impulsivo. Entonces yo hablo con la gente y ya en mi cabeza está claro, tiene esto, hay que ajustar roles, hay que ajustar límites, hay que resignificar este concepto, cómo no, si está manifestando esto, y me pierdo la posibilidad de conocer a ese usuario, acompañarlo en su proceso de autodescubrimiento y brindarle herramientas para que ambos lleguemos a ese punto en común. Eso es algo que me ha costado bastante tiempo. Y por eso es que la experiencia en clínica también pasa facturas. Uno tiene que aprender este tipo de habilidad. Entonces, por eso esta clase se llama el arte de preguntar. Una clase que me gusta mucho, una clase que me encanta cada vez que tengo que darla, porque me ayuda nuevamente a encasillarme como terapeuta y a recordar las cosas importantes que debo tener en cuenta como terapeuta. Y la idea es que ustedes también, pues, si bien esta es una clase de posgrado, ya vayan también dándose cuenta de la importancia del pensamiento circular a través del hecho de hacer preguntas circulares.
y ir rompiendo poco a poco esa tendencia que tenemos a hacer preguntas lineales. Entonces, antes de iniciar con el tipo de preguntas, ¿qué debemos tener en cuenta? Primero, toda persona llega con una queja. Acuérdense que la queja no es el motivo de consulta. Ahora, yo puedo quejarme por algo, pero a través del proceso yo me doy cuenta que el problema es otro. Pero todo el mundo va a llegar inicialmente con una queja, con un dolor, con algo que le molesta. Es raro, es raro en nuestro sistema actual que la gente llegue desde un punto de vista preventivo. ¿Qué tienes? No, no tengo nada, pero quiero de todas maneras regalarme un par de consultas para escucharme y mirar qué debo preparar para un futuro. Uy, súper. Pero usualmente todo el mundo tiene una queja. Usualmente todo tiene un motivo de consulta. Y es por eso que en la historia clínica lo primero que vamos a preguntar es motivo de consulta. Cuando ya que llegamos al motivo de consulta, eso nos va a dar pie a saber hacia dónde tenemos que encaminar. Y ahí van a aparecer las primeras preguntas que hacemos, que son las preguntas lineales. Como dice el texto, las preguntas lineales tienen una característica, y es que uno se pone en un rol de investigador porque yo no conozco a la otra persona, tengo que explorar. Y ahí es donde comienzo a preguntar, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Hace cuánto te casaste? ¿En qué año te casaste? ¿Cómo sientes tú tu relación? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Qué te hace venir aquí a consulta? ¿Qué te gustaría cambiar? ¿Qué te aqueja? ¿Qué te aflige? ¿Hace cuánto tienes este dolor o esta queja? ¿Hace cuánto la pareja está mal? ¿Hace cuánto tu hijo se fue de la casa? ¿Hace cuánto te diagnosticaron esta enfermedad? ¿Qué has hecho a través de esa enfermedad? ¿Qué recursos has utilizado frente a esta enfermedad que te aqueja? ¿Qué puertas has tocado? ¿Qué profesionales has ido? ¿Qué piensa tu familia frente a este tema? ¿Qué piensan tus allegados? ¿Cómo te visualizas tú en este momento con esta enfermedad? Son preguntas exploratorias que me permiten a mí tener contexto. Acuérdense que si nos vamos a la teoría sistémica, yo soy un sistema terapéutico nuevo con ese paciente y necesito contexto. ¿Y el contexto qué es? Información. Entonces, eso me permite a mí ponerme en contexto con el otro, pero ahí todavía no he hecho ningún tipo de intervención. Y eso puede demorarse hasta 2 y 3 sesiones. Hay pacientes que en la primera sesión quieren llorar y no lo dejan a uno hablar. Y uno se desespera y se pone nervioso. Mierda, este man está pagando y no le he dicho nada, no le he hecho ninguna pregunta reflexiva. Este man está perdiendo la plata. No, la persona necesita en ese momento desahogarse con alguien. O hay veces que el problema es tan complejo, o me tocó hace varias semanas, no, a mí me violaron y fuera de eso me fui a la casa y fuera de eso me pasó esto y fuera de eso tengo 2 divorcios y fuera de eso estoy peleado con mi mamá y fuera de eso estoy sin empleo, y no se gasta 2 sesiones explorando a esa persona porque tiene demasiados elementos y uno necesita mucha información y se gasta literalmente 1 o 2 sesiones para construir el objetivo terapéutico. Cuando ya uno ya tiene todo ese conocimiento, ya uno tiene contexto, ya uno, bueno, me está diciendo esto y esto y esto, pero ¿qué es lo que quieres? No, yo quiero, doctor, hacer esto. Perfecto, entonces ahí construyo yo el objetivo terapéutico con esa persona. O sea, que tú de todo lo que me estás diciendo me dices que en este momento lo más importante para ti es poder comenzar a trabajar y restaurar tu hogar con tu esposo. Sí, doctor, perfecto. Se crea el objetivo terapéutico. Pueden haber 1500 problemas más, pero el objetivo, por lo menos desde la terapia breve, que es el modelo que yo utilizo, siempre me pongo un objetivo a la vez. Porque si yo trabajo 20 objetivos, imagínense cómo hago para abordar eso. Entonces, priorizamos de todo el malestar que tiene la persona, pero ¿qué quieres? ¿Cómo te sentirías tú que estás avanzando en este proceso si se resuelve qué? No, para mí, si yo logro restaurar mi familia en este momento, para mí sería lo más importante. Perfecto, vamos a enfocarnos hacia eso y después de que hagamos eso, continuamos con otro objetivo. Listo, doctor, me encanta. Perfecto. Se crea el objetivo terapéutico. Y a partir de ese momento, cuando uno dice, bueno, entonces regálame esta semana para preparar ya con calma la sesión y demás, y nos vemos entonces el otro martes a las 7:30 de la noche y ya comenzamos ya el proceso como tal. Perfecto, doctor. Ya hay un compromiso por las partes, se firma algo que se llama el contrato terapéutico. Puede ser escrito o puede ser verbal, donde ya uno le informa a la persona cómo es el proceso, más o menos cuántas sesiones crees tú como terapeuta que pueden ser, cuál es el costo por sesión,
cuál es la frecuencia, qué pasa si la persona no asiste a la consulta, si pierde el dinero o no, cómo se piden las citas, si hay que hacer reprogramación. Todo eso yo se lo explico en la primera o en la segunda sesión cuando ya encontramos un objetivo terapéutico y a partir de ese momento, ya ahí sí ya podemos decir que hay un contrato, hay un compromiso por parte de él y por parte mía. Iniciamos ya formalmente el proceso. Pero fíjense que para llegar a ese punto tuve que hacer muchas preguntas lineales, pero son preguntas exploratorias. A esa persona no le sirve de nada, porque ya él sabe la respuesta, ya la conoce. Ahora, pero a él le puede generar una sensación de placer. Mire, el profesor está preguntando esto. Me gustó que haya tenido en cuenta a mi familia. Sentí que está escuchándome. La escucha activa es muy importante para el paciente. Lo sentí que en esas preguntas me las hizo de una buena forma, sentí empatía. Entonces, la primera sesión usualmente lo que hacemos es rapport. Rapport, ¿qué es? Que la persona se sienta cómoda, se sienta en confianza, que la persona diga, llegué al lugar indicado. Esta persona me puede ayudar, este profesional me puede ayudar. Eso es importante. ¿Y cómo lo logramos? A través de las preguntas. Entonces ya para eso también hay una fase social que la van a ver en la especialización, donde uno de los primeros 10 minutos de la consulta habla de cosas banales, cómo te fue, cómo llegaste hasta acá, qué tal el tránsito, el transporte, te provoca un cafecito, cuéntame, te veo como estresado porque venías corriendo, tranquilo, relájate, ahorita iniciamos en 10 minutos, uno se regala unos 10 minuticos siempre con cada paciente para romper ese hielo, entrar en rapport, entrar en confianza, y para eso las preguntas lineales van a ser también muy importantes en cómo las hacemos. Y acuérdense que lo que ya aprendimos, la importancia del lenguaje verbal y el no verbal. Entonces también cómo está mi posición corporal, qué tan cómodo me siento yo como terapeuta, qué tipo de emociones y sentimientos estoy despertando en la otra persona. Y todo eso, ¿cómo se hace? A través de la pregunta. A través de la pregunta. Entonces ahí es donde ya uno ve ya el terapeuta viejo que tiene 50 años, que ya se sienta súper relajado, no está estresado. Cuéntame, María, ¿cómo te vas? Te veo tan radiante hoy, me encanta. ¿Qué te has hecho en el cabello? Te veo distinta a la sesión pasada. Y uno dice, wow, ¿cómo hace esa persona para estar tranquila? Claro, ya hizo tantos casos que no le estresa. Uno cuando está comenzando, uno está nervioso, miércoles, ¿con qué va a salir? ¿Será que si lo voy a resolver? Y entonces dice, el paciente se me va y uno está angustiado, está estresado. Y ya este terapeuta ya viejo, ya de 40 años de experiencia, ya lo hace hasta, parece hasta papá de uno. Uno sale de esa consulta y uno siente como si estuviera hablando con su papá, pero papá amoroso, no el papá regañón, sino ese papá que escucha, que es calmado, que va a su ritmo y aún así uno siente que avanza. Ese es el efecto de la capacidad de conversar con escucha activa y con un buen lenguaje no verbal ya pulido y también pues con las preguntas que hacemos, que sean unas preguntas pertinentes. Entonces les explico todo esto porque lo que les quiero enseñar es que en consulta hay algo que es supremamente importante, que es cuidarnos con el morbo. ¿Qué significa el morbo? No, el morbo no es nada más lo sexual, no es nada más. El morbo es hacer cualquier tipo de pregunta que está más enfocada en satisfacer la curiosidad del terapeuta, pero que no son relevantes para el paciente. Voy a repetir de nuevo, cuando hacemos preguntas de esta índole que entran dentro de la categoría de morbosas, son preguntas que buscan satisfacer el morbo, o sea, la necesidad del terapeuta, pero no son relevantes terapéuticamente. Y no es nada más lo sexual. Entonces, ¿cómo así que te violaron? Ándale, sí, oye, ven acá, y si te gustó. Y porque dices que se sintió placentero, yo no sé, a mí me está violando un loco en la calle y yo no soy capaz de sentir placer. Y comenzamos a hacer una serie de preguntas que no tienen ningún tipo de relevancia para el objetivo terapéutico, para el momento de la sesión. Porque si yo estoy en el momento de escuchar cuál es la queja, yo no estoy haciendo intervención, yo no tengo por qué hacer ese tipo de preguntas. Porque yo tengo que dejar es que la persona manifieste la queja. Explique en sus propios términos qué está sintiendo, qué está pasando. Coloco entre comillas en la historia clínica las cosas textuales que ella me va diciendo, que él me va diciendo.
Yo ahí todavía no estoy para hacer intervención ni para hacer preguntas que no sean acordes al momento terapéutico. Y si ya estoy en fase de intervención, haciendo preguntas ya circulares y reflexivas, pues ¿para qué me voy a poner a preguntar eso si eso no es relevante? Porque yo no quiero que la persona reviva esa situación. Ni que me explique para satisfacer mi morbo. A mí lo que me interesa es que esa persona comience a resignificar conceptos, vivencias, emociones, personas y demás. Ahora, ¿por qué les digo que no es lo sexual? Por ejemplo, algo que me pasa a mí como terapeuta, a mí me encanta todo lo que tenga que ver con economía y con trabajo. Soy una persona que siempre estoy buscando oportunidades laborales, siempre estoy viendo a la gente cómo está prosperando, qué tipo de negocios están montando. Soy una persona que me considero muy atenta a ese tipo de detalles. Y me llega entonces alguien diciéndome, no, yo monté una empresa y me está yendo súper bien, soy millonario. ¿Y eso vaina? ¿Y esa empresa en qué? No, yo monté un software de intervención psicosocial en salud. Miércoles, eso suena súper chévere. Y me engancho. Si yo no me sé controlar, me engancho. Ven acá, ¿y cómo así? ¿Cómo la montaste? ¿Y dónde conseguiste recursos? ¿Y si te gusta la gente? ¿Qué tipo de clientes tienes? ¿Y cómo has hecho para venderla? Y me puedo tirar una hora haciendo ese tipo de preguntas. Y eso no es relevante para el caso. Entonces me llega ese tipo de paciente y me toca morderme los labios por no hacer la pregunta. Pero yo entiendo que en este momento él es mi usuario, él es mi cliente, soy yo el que le tengo que estar dando información a él, no él a mí, este tipo de contenido. Y si más adelante se da el momento de preguntarle en otro contexto que no sea terapéutica, pues bien. Y si no, pues tengo que aprender a perder esa información también. Porque no es para lo que me está pagando el usuario. Entonces, por eso es que les pongo este ejemplo sencillo para que se den cuenta que el morbo no es nada más lo sexual, puede ser lo económico, puede ser lo social, puede ser que sea una madre divorciada y ustedes están pasando por un divorcio, puede ser alguien que haya sido abusado y ustedes también fueron abusados y entonces les interesa a ustedes saber esa persona que ha hecho y comienzan a tocar este tema, pero resulta que no tiene nada que ver con los objetivos porque la persona está llegando es porque tiene inseguridad en el trabajo y no tiene nada que ver con el abuso sexual. Es más, ya la persona había ido donde el psicólogo, ya la persona había superado ese tema y ustedes son los que se ponen a hacerles preguntas porque ustedes tienen un interés particular en ese tema. Ahí entramos en un terreno morboso, entramos en ese terreno indebido y ahí es donde la persona comienza a sospechar, este man me está haciendo muchas preguntas de esto y por qué, este man no es psicólogo. Ella no era no es que es psicóloga. ¿Y cómo así que me está diciendo que tiene problemas económicos en la casa? Si yo vengo aquí porque también tengo problemas, más ella monda y yo mondado, ¿será que ella me va a ayudar a mí entonces? Y comienza la persona entonces a recibir ¿qué? Ruido. Y ya vimos en este semestre la importancia del ruido. Ya vimos la importancia de tener mucho cuidado con qué tipo de información suministramos porque se convierte en ruido para esa persona. Y eso es lo primero que hace que el cliente salga corriendo de una consulta. Cuando uno se siente escuchado, o sea, no hay una escucha activa, o cuando se siente escuchado por las preguntas que le hacen, son preguntas que no son acordes a lo que la persona está buscando. Entonces, durante esos 45 minutos, escucha activa y preguntas asertivas. Esa es nuestra labor terapéutica, por lo menos de nuestro modelo. Que podemos utilizar otras herramientas como el genograma, claro, pero es que de genograma salen preguntas. Podemos utilizar otra herramienta como el juego de roles, claro, pero es que del juego de roles salen preguntas. Todas las herramientas tarde o temprano terminan llevando las preguntas. Ya el cognitivo se distancia un poco porque ya el cognitivo utiliza ya otro tipo de herramientas como test. Entonces ya ponen a la persona a evaluar el test, le hacen retroalimentación frente al test, pero tarde o temprano también terminan en preguntas. Entonces, nuevamente, la pregunta va a ser algo recurrente en nosotros dentro del proceso terapéutico y la pregunta va a ser nuestra gran arma. Entonces, por eso, a partir de ahora, cada vez que alguien les pida un consejo o les cuente una situación, no den consejos, devuelvan preguntas. Esa va a ser la gran tarea que los voy a invitar a partir de quinto semestre, a partir de mi enfoque, para que tengan estos de mitad de semestre y todo el tiempo que queda de carrera, para que vayan preparándose hacia la importancia de hacer preguntas. Y esto aplica también para todos los contextos, porque esta es una herramienta clínica.
Pero si ustedes están en el organizacional, tienen que hablar con el jefe, también pueden movilizar ciertos elementos a través de preguntas. Si ustedes tienen subordinados, el subordinado se va a sentir más cómodo a través de las preguntas que ustedes lo regañen y les digan qué hacer. Entonces la pregunta va a ser una herramienta muy importante para movilizar, para generar cambios en los patrones, o si lo quieren desde cognitivo, en los comportamientos y en las cogniciones, si lo quieren desde lo humanista, el encontrar nuevos sentidos, profundizar sobre vivencias y cambiar fenómenos, si lo quieren desde el psicodinámico, el explorar el pasado y el hallar la razón del porqué de la persona, desde su estructura de la personalidad, desde cualquier enfoque, la pregunta va a ser un arma supremamente importante a utilizar. Va a ser nuestra principal herramienta. Entonces ustedes me hacían esa pregunta al principio del semestre: profe, ¿cómo se genera un cambio en el individuo? A través de la pregunta. Nunca a través del consejo. Es muy raro que escuche un consejo y lo aplica. Tiene que ser alguien que esté muy atento, que esté muy vivaz, con ganas de esa información. Y yo soy el más teso en Wall Street y esta es una persona que está aprendiendo de inversiones y yo soy Warren Buffett y yo le digo a esa persona: mira, pues si tú quieres lograr plata tienes que hacer esto y esto y esto, y esta persona lo sigue al pie de la letra porque yo soy una figura de autoridad y yo le di el mejor consejo de su vida. Sí se puede, pero usualmente nosotros no somos figura de autoridad para el paciente. El paciente, cuando llega donde nosotros, no nos ve a nosotros como la eminencia, que nosotros tenemos la respuesta. Y siendo honestos, la gran mayoría de veces yo no tengo la respuesta para el paciente, porque a mí nunca me han violado, entonces yo no puedo saber qué hacer ni qué sentir. Yo no he consumido droga, entonces me llega ese paciente con consumo de droga, yo no soy figura de autoridad para esa persona. Pero yo sí tengo un marco teórico y tengo mi arma, que son las preguntas, que me van a permitir acompañarlo a él para que él encuentre su respuesta. Yo no se la doy. Ojo con lo que acabo de decir, lo voy a repetir. Uno acompaña al paciente para que él encuentre su respuesta. Nosotros aquí no le damos la respuesta al paciente, no la tengo. Y mi humildad me tiene que llevar a saber de que está bien que yo no la tenga, porque yo no he vivido todo, yo no conozco, tengo herramientas de todo, pero si tengo un marco conceptual que dice el por qué puede ser de esa queja, y si tengo un arma que son las preguntas que me permiten orientarlo para que él lo descubra. Entonces, fíjense la importancia cuando hablamos de intervención terapéutica. El que va a neurodesarrollo ya es distinto, porque es una persona que va con una dificultad cognitiva y él está buscando una respuesta, viene el psicólogo, le hace una serie de test y le dice: mira, según usted, tú tienes en este momento una afectación en el lóbulo frontal, te está afectando tus funciones ejecutivas y eso te está ralentizando la memoria, te está afectando en la retención de información y por eso eres hiperactivo. ¿Verdad? Le está dando una respuesta, claro, pero lo está haciendo por unos test, por un marco teórico, pero no entra en un proceso de autodescubrimiento. Por eso es que el psicólogo clínico de intervención es distinto. Y eso es algo que lamentablemente siento que no está claro, ni en las CPS, ni en las IPS, ni de los otros colegas. Creen que nosotros hablamos popó, porque no comprendemos de que no somos humildes a reconocer de que el no saber algo no quiere decir de que sea algo malo. Porque justamente nuestro proceso es acompañar a ese usuario. El marco teórico me está diciendo cómo se debería sentir, el marco teórico me está diciendo qué es lo que debe pasar, el marco teórico me está dando una aproximación de cómo se genera el cambio. Y yo lo que hago es, a través de ese marco teórico y a través de las preguntas, llevarlo a que se fomente ese cambio. Pero yo no tengo la respuesta real de qué es lo que lo queja. Y esa es una de las grandes fallas que tenemos los psicólogos. Creemos que tenemos respuestas para todo. Tenemos que aprender a ser humildes y comprender cuál es nuestro alcance en el proceso. A veces uno quiere que su usuario llegue hasta el final del proceso y él no lo necesita en ese momento del tiempo. Y eso ha sido algo que también me ha costado aprender, pero muchísimo. Y llega esa familia reventada y uno: ay, Dios mío, bacano, vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello y voy a modificar esto. El problema es por esto y los quiero forzar, y resulta que ellos llegaron, hablaron los papás por primera vez, habló con su hijo los papás.
el papá con el hijo, y eso modificó y cambió algo en el sistema. Yo sé que no es suficiente. Yo sé que ese sistema todavía sigue funcionando de una manera disfuncional, pero para ellos en ese momento de tiempo fue lo que necesitaban. Y entonces ese pelado avanzó, ese pelado se siente bien, ese pelado comenta, y resulta que en un año vuelven. Y hay psicólogos que dicen, ya ahora sí vuelves. Claro, muy bonito, hace 6 meses yo te ofrecí y no quisiste volver, porque no era su momento. ¿Quién me enseña esto? El ciclo vital. Ustedes no son los mismos de hace 6 meses. Les garantizo que ustedes no son los mismos de cuando comenzaron esta asignatura. En algo, ustedes se han comenzado a preguntar en algo sobre los roles, sobre los límites, sobre la información, sobre la comunicación en sus casas. En algo a ustedes han cambiado. Y ustedes no son los mismos de hace 3 meses. Y no van a ser los mismos en un año. Porque ya van a recibir más información, van a crecer más. Y de pronto pasen 3 años cuando me busquen, vea, profe, ¿se acuerda que usted me dio, fue profesor mío sistémico? Es que mi familia viene reventada desde ese momento, yo hice unos cambios, pero ahora mis papás sí quieren venir. Ahora sí ya los convencí, porque yo amenacé que me iba a ir de la casa y mi papá dijo que no, entonces yo le dije que buscar ayuda y ahora sí quieren ayuda, pero duraron 3 años para lograrlo. Entonces, ¿eso cómo se llama? Ciclo vital. Así las familias van madurando, nosotros también vamos madurando. Y hay veces que ese pequeñito cambio ayudó, pero yo no lo veo porque yo no estoy metido en esa casa, yo no estoy viendo diariamente qué está pasando, yo no estoy viendo cómo antes peleaban más, ahora pelean menos. Yo no sé qué está pasando como terapeuta en ese hogar. Inclusive yo como terapeuta muchas veces no sé en qué cambió y uno queda hasta con el mal sabor. ¿Será que sí hice algo? ¿La gente no volvió? ¿O será que me las embarré? ¿Será que el proceso no les gustó? Y resulta que con el solo hecho de haber ido a consulta, de haber entrado en un sistema terapéutico, esa familia cambió, algo cambió. El papá dejó de ser tan regañón porque ya el papá se dio cuenta de que estaba teniendo un problema. Y sus hijos le están diciendo que él es el problema. Ya en algo cambió. Pero no está listo todavía ese sistema y esos individuos para entrar en un proceso más formal de 8 sesiones y seguir profundizando y profundizando y profundizando. Pues acuérdense que aquí se tocan también fibras emocionales de la persona. Se reviven sentimientos, se reviven miedos. ¿A qué papá le gusta en su cara que le digan que es un mal papá? ¿A ustedes les gustaría? ¿A ustedes les gustaría que yo cogiera y les dijera, tú eres tronco de vago, eres un pésimo estudiante? A nadie le gusta que lo confronten de esa forma. ¿Qué nos hace pensar de que si ese papá está haciendo un mal padre y todos ustedes se lo dicen en la casa, todos los hijos están a punto de irse, a él le va a gustar pagar porque supuestamente él es el proveedor, él va a ser tonto de él mismo pagarle a un profesional que él no conoce, que él siente que los hijos se lo buscaron y le buscaron a alguien para que lo juzgara, y yo le voy a pagar a alguien para que me diga en mi cara que soy un mal papá y me lo acepte delante de todo el mundo. ¿Quién hace eso? Nadie. Entonces ellos se tienen que hacer las alianzas, se tiene que hacer el contrato terapéutico, la persona tiene que sentirse cómoda, que no va a ser juzgada, tiene que sentirse entonces que el terapeuta lo está escuchando, que está de su lado en algunas cosas, para que ya esa familia comience a abrirse, esa persona comienza a bajar la guardia, ya se siente más receptiva, baja, se ponen los límites menos rígidos, comienzan a ponerse más flexibles, ya la persona, hasta que llega un momento en que ya el hijo puede hablar por primera vez. Eso es hermoso cuando sucede. Hola, papá, es que tú eres esto y esto y esto y no sabes cuánto te necesito yo a ti. He pasado por esto, consumí drogas, hice esto, pero yo lo único que quiero es que tú me digas que me quieres. Joda, y ese man se va en llanto y en lágrimas por primera vez en su vida, por primera vez escucha a su hijo. Miren, eso es hermoso cuando sucede en consulta. Y eso es por eso que me apasiona a mí este tema. Cuando se logra movilizar, cambiar esos sistemas y que se escuchen por primera vez, eso es precioso. Y ese papá coge y abraza a su hijo, hijo, perdóname. Y al día siguiente sigue siendo el mismo, porque ya viene con un patrón, pero ya es un poquito menos rígido. Ya el hijo tiene la confianza para decirle, ve papá, otra vez vas a ser el mismo de antes. Eche, coge la suave y viene el viejo y dice, joda, verdad que sí, mira que mi hijo lloró y ya cambió un poquito.
no es el mejor papá todavía. A veces ese cambio es suficiente para que ese sistema retome la homeostasis y retome un equilibrio más sano. Hay otros procesos que sí permiten, ya la persona se siente en confianza, la familia dice, wow, esta vaina me ha encantado, ahora sí, dime en mi cara cuál es mi problema que yo lo voy a cambiar. Y son familias que tienden a durar más, son familias o personas que tienden a hacer el proceso completo. Pero fíjense que en algunos casos no. Y a mí personalmente eso me costaba muchísimo. Uy, me daba durísimo. ¿Y será que sí? ¿Será que no? Mi proceso de autocrítica enseguida hasta que me cogía mi director y me decía, ay, cógela suave. Tú no sabes qué cambio hizo. Tú no sabes qué cambio sucedió. Tú no sabes esa pregunta, si hiciste la pregunta adecuada y eso cogió, le subió la entropía y lo mandó a la casa 3 días a llorar. Y eso es parte del proceso también. ¿Ves? Eso tiene un arma de doble filo. Hay unos colegas que ya también se duermen y no se critican, porque como le echan la culpa siempre al paciente, si no volvió es porque ellos no quieren, es porque no, habrá sido suficiente. Yo todavía por mi juventud mi proceso de crecimiento, todavía de todas maneras mantengo también una autocrítica. Cada paciente que sale de mi consultorio me pregunto, ¿lo hice bien, lo hice mal? ¿Qué hubiera cambiado? Cada vez que leo algo nuevo, cada vez que le doy una clase a ustedes, me aparecen nuevos conocimientos y todo eso inmediatamente lo llevo con mis pacientes y estoy haciendo ese proceso de crecimiento profesional. Todo eso, ¿a través de qué? De la pregunta. Entonces, por eso la pregunta es supremamente importante. Bueno, veíamos entonces la pregunta. Ahora sí, compañero Farid, ¿cuáles son los 4 tipos de preguntas que tenemos? A ver si Farid está viendo Netflix. Farid, a la una. Espéreme. Cierra Netflix, por favor. Allá está Sofía viendo el video de Rapidez. ¿Me puede repetir? ¿No escucharon nada de lo que dije? No, la pregunta. ¿Cuáles son los 4 tipos de preguntas que aparecen en el video? Ya, profe. Bueno, profe, yo participo. Lineal, estratégica, circular y reflexiva. Muy bien. ¿Cuáles son las lineales, Loreimis? Bueno, decían que las lineales lo comparaban como una forma de un investigador. Es decir, que esas preguntas tienen como finalidad de informarme a mí, o sea, como yo soy la persona que necesita saber esa información. Y que pues pretenden como obtener información, obtener de la información alguna respuesta concreta. Y que estas respuestas dan como un contexto a la información que se está brindando. Muy bien. ¿Cuál sigue? Estratégicas. ¿Cuáles son las estratégicas? En esta ponían como ejemplo a los periodistas. Eran como preguntas con respuestas dentro de las mismas preguntas, o sea, que pretenden como inducir a responder aquello que yo sé, pero que quiero como que la otra persona me lo confirme, o que es lo que yo quiero que me responda. Muy bien, un ejemplo. Por ejemplo, ¿cómo puede ser? Ahí colocaban uno como de... por ejemplo, de la vida diaria. ¿Cuándo tú utilizas ese tipo de preguntas? Ustedes las mujeres las utilizan bastante, sobre todo con los novios. Sí, cuando uno le quiere como sacar información a una persona, digamos que uno puede utilizar como, yo no le pregunto, tú fuiste, sino a qué hora llegaste. Ajá. Entonces, esa pregunta de esa manera, pues ya me está respondiendo de que sí fue. ¿Y estás qué? ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo la otra persona a través de esa pregunta? Pues la estoy induciendo a decirme que sí fue. No, no lo estás induciendo a decir. Le estás asegurando de que él sí salió. Bueno, pues sí,
Sí, así es. Entonces, Estoy fíjate que asegurando. estás diciéndole al otro algo que ya supuestamente tú sabes. Exactamente. Entonces pasa mucho con las mujeres. Muy bonito. Bonitas estas horas de llegar. ¿Te parece que estas horas son adecuadas para venir? ¿Qué le estás diciendo a través de esa pregunta? Que no es que esas no son horas adecuadas para llegar. Muy bien, está diciendo que no son horas adecuadas, pero fíjate que igual te lo estás asegurando a través de una pregunta. Le estás dando la ilusión a él de que lo estás cuestionando, pero realmente estás afirmando algo. Entonces, por eso estas preguntas molestan. Estas preguntas tenemos que tener mucho cuidado a la hora de hacerlas, porque estas preguntas juzgan. La persona se siente juzgada. Entonces, cuando viene el periodista y le pregunta al presidente, ¿usted está de acuerdo con que estas no son las mejores medidas que hacer para el COVID? ¿Qué le estoy diciendo yo al presidente? Que las medidas que le estoy proyectando no son las adecuadas para el COVID. Entonces, son preguntas que tienden a molestar, son preguntas que, como lo dice la palabra, son estratégicas, porque uno tiene que tener mucho cuidado, o sea, uno tiene que ser muy estratega a la hora de utilizarlas. ¿Cuándo usualmente las usamos en terapia? Cuando necesitamos chocar, necesitamos sacar a la persona de la zona de confort, necesitamos confrontarla. Cuando esa persona se encuentra que no avanza, se encuentra estancada, o cuando yo pierdo el rumbo del proceso de intervención y veo que esta persona como que no me está dando, como que no está haciendo las preguntas adecuadas, se me está saliendo por la tangente. Entonces yo le puedo coger a esa persona que ha venido 4 semanas a consulta y que en 4 semanas no ha hecho nada de lo que hemos acordado y que en 4 semanas sigue igual con la mujer, y yo sí le puedo coger y le puedo decir en el momento adecuado a esa persona: tú eres consciente de que tu matrimonio se va a acabar. Tú eres consciente de que tus actitudes están llevando a que tu mujer se divorcie. Tú eres consciente de que tu hijo está consumiendo alcohol por todo por tu alcoholismo. ¿A ti te parece adecuado como papá que tú le compras a tu hijo los cigarrillos? ¿Qué le estoy diciendo? Que es un mal padre. ¿Qué le estoy diciendo? Que él está acabando con el matrimonio. ¿Qué le estoy diciendo? De que él está acabando con su familia. Pero no se lo estoy afirmando de manera directa, sino que se lo estoy haciendo a través de una pregunta. Pero él no es bobo. Como él es un ser humano, es alguien adulto, él va a interpretar y va a decir: este man me está diciendo que yo soy el culpable de que mi matrimonio se acabe. Y, como te explicaba, son preguntas que muchas veces generan rabia. Pero en ese momento yo la necesito hacer. Yo necesito que ese man se moleste. Y que ese man diga: ¿cómo así que es por mi culpa? Eso no es por mi culpa, sino que ella no quiere ceder y no quiere cambiar. ¿Y tú qué has cedido y qué has cambiado durante estos 4 meses, estas 4 semanas que han venido? Tu mujer llegó aquí con un pedido claro, que ella necesitaba que cambiaran las cosas en la casa. ¿Consideras tú que las cosas han cambiado? No, pues entonces ahí donde uno coge y moviliza a esa persona a que salga de esas respuestas que siempre tiende a dar y a ponerle a una posición distinta. Pero vuelvo e insisto, uno tiene que ser muy cuidadoso. Nuevamente, me pongo como ejemplo para ustedes quiero que lo sepan, que esto lo hago en ánimo de aprender y que sientan de que son cosas que todos pasamos y todos vivimos por eso. Yo tendía a ser muy de preguntas confrontativas. A mí me encanta mucho el método socrático. Y el método socrático, que dice: encontrar una verdad a través de preguntas de este tipo. Pero me di cuenta que cuando el paciente es particular, a nadie le gusta que lo juzguen. O sea, yo le voy a pagar a alguien para que me juzgue, no. O sea, tengo suficiente con que mi mujer lleva 10 años juzgándome, mis hijos llevan 10 años juzgándome, y le voy a pagar a este man para que me ayude a buscar una respuesta, y también me va a dar por la cabeza, yo me voy. Entonces, con el tiempo he aprendido que no son las preguntas adecuadas para generar los cambios y las movilizaciones. Y ahora que después vi el video, unos años después, por eso me encanta ese video, que lo hicieron unos colegas de la Universidad Santo Tomás, que son muy buenos en enfoque sistémico, comprendí mi error y comprendí que ese método socrático es chévere para Sócrates, que la gente lo buscaba, y el man, como era una evidencia, la gente se dejaba golpear por Sócrates, porque lo que decía Sócrates así era.
Y es una eminencia en filosofía, y si la gente lo buscaba para que Sócrates le diera en la nuca y le diera en la cabeza. Pero en la vida práctica, yo no tengo ese nivel de autoridad para yo decir esto, asegurar eso y que la gente se quede callada y diga, ay, qué rico que Steven me está diciendo que soy un mal papá. Entonces me he dado cuenta que en el tema de rapport, en el tema de generar confianza con las personas, hay otro tipo de preguntas que son más adecuadas, distintas a este tipo de preguntas reflexivas, estratégicas, confrontativas, que en últimas, pues no, hay que, digo que no sirvan, sí sirven, pero tienen que ser muy puntuales y de una manera muy sutil y muy estratégica, para que esa persona se cuestione y diga, ¿cómo así que estoy siendo un mal padre? Bueno, revisemos el tema de los roles. En este momento, ¿qué estás haciendo tú en tu casa? No, yo estoy haciendo esto y esto y esto. Y ahí comienzo con otro tipo de preguntas a llevarlo hacia donde yo quiero llevarlo, pero ya lo sacudí. Le di un parón en el momento, le dije, hey, deja de perder tiempo y enfoquémonos en esto. Ese es el valor de las preguntas estratégicas. Pero ojo, siguen siendo lineales porque siguen siendo causa-efecto. Siguen siendo causa-consecuencia. Yo te dije esto y pasó esto. Yo estoy poniendo a prueba una hipótesis, porque yo no tengo argumentos para decir que él es un mal padre, pero tengo una hipótesis según lo que me ha dado el contexto, de decir de que él tiene parte en esta culpa y yo se lo devuelvo esa hipótesis de frente para sacudirlo y llevarlo a donde yo lo quiero llevar. Entonces, por eso es que tienen que ser preguntas muy, pero muy estratégicas y hechas en un momento adecuado donde ya esa persona se sienta en confianza y esta persona diga si el profesional me lo está diciendo por algo debe ser y no entre en contravía, cerrarse y inmediatamente sentirse aludido y a quererse parar e ir de la consulta. Entonces, ¿qué necesitan? Necesitan rapport, necesitan confianza, necesitan que ya la persona lo vea a uno con cierto nivel de autoridad, que la persona se sienta cómoda con los argumentos de uno, que sepa que lo que uno está hablando sí es cierto. Y ahí cuando ya se pueden comenzar a hacer este tipo de preguntas, pero no de entrada. Entonces, cuando ustedes quieran cambiar un patrón de comportamiento en sus esposos, no les sugiero que utilicen esto, que se vuelven cantaletosas y aburridas. Y esta persona, en vez de entrar a reflexionar y entrar a decir, oye, sí, yo estoy siendo un mal esposo, lo que estoy yéndome a tomar todos los fines de semana, la persona que va a decir, ay, mi mujer es tronco jodona, esa vieja sí da cantaleta y sí jode. Y fíjense que no pone la atención en él, que es lo que ustedes quieren a la hora de hacer estas preguntas, que la persona entre en un proceso de reflexión, que estoy haciendo mal, porque mi mujer está brava, que debo cambiar yo para que esto funcione, qué debería hacer yo para que esta relación avance. La persona no entra en ese proceso reflexivo, sino que hace sencillamente justificar. No, que esta vieja es cantaletosa, ¿para qué me casé? Qué vieja pa' jodida, qué vieja pa' jodona, ay, qué jartera. Y la persona va a poner toda la ansiedad y toda la rabia y la justificación en ustedes. O sea que lo que están intentando hacer no va a funcionar, porque la persona tiene la estrategia, tiene un arma para poner toda la atención en ustedes y no la pone en él, que es lo que ustedes en el fondo quieren. Entonces fíjense cómo a través de estas preguntas pueden ustedes fregar una relación. Y eso pasa con los papás, con los novios, ¿no? Novias, pasa con muchas personas, con la compañera que nos ayuda en el trabajo. Usualmente hacemos muchas preguntas lineales y hacemos de las lineales, nos encanta hacer las preguntas estratégicas pensando que eso es lo que esa confrontación va a llevar a que el otro cambie. Y en últimas le estamos dando una opción, una excusa perfecta para que uno sea el quejumbroso, uno sea el malo y no lo sea el otro. Entonces la universidad, hay que dejarte a la universidad como si tú estás consciente de que este semestre no va a servir de nada virtual. Son preguntas que tendemos a utilizar muchísimo aquí en Latinoamérica y debemos comenzar a tener cuidado. ¿Cuál es mi sugerencia? El trabajo que tienen que hacer es eliminarlas de su vocabulario. Profe, ¿y entonces cómo se da el cambio, profe? ¿Cómo hago para que la otra persona se ponga en mi posición?
¿Cómo hago para que la otra persona entre en un proceso reflexivo, se dé cuenta de qué debe cambiar? ¿Cómo hago para yo enseñarle, mostrarle mi punto de vista a la otra persona a través de las preguntas circulares y las preguntas reflexivas? A ver, ¿dónde está la chica playera? Vamos a ver. ¿Dónde está? Anda, Marayán no entró. Se quedó por fuera de la clase. Se la perdió. Adolfo, ¿dónde estás? Adolfo a la 1. Adolfo a las 2. Te saco, Adolfo, en la clase. No me contestes. A ver, ¿dónde está el chat? Si no tiene voz. Adolfo a la 1. Adolfo a las 2. A ver si respondió en el chat. Nada, tampoco responde en el chat. Se fue Adolfo de grupo. Fuera. Adolfo. Quitar de la reunión. Chao, Adolfo. Alba. ¿Dónde está Alba? Aquí estoy, profe. Alba, ¿cuáles son las preguntas circulares entonces? Bueno, las preguntas circulares, como lo decía en el video y como lo estaba explicando usted, son básicamente las que implican como, ¿cómo decirlo? O sea, implican como conectar, por ejemplo, en el video nos daba un ejemplo de que implica conectar mucha más información, porque muy bien sabemos que las preguntas lineales son como, o sea, que tienen una respuesta causa-efecto. Sin embargo, las preguntas circulares son aquellas que sí necesitan un poco, o sea, necesitan ser un poco más elaboradas. Bueno, te pregunto, Alba. El video dijo algo supremamente interesante de la terapia narrativa. Cuando hablamos de una narración, cuando hablamos de una historia de vida, esa historia de vida, ¿qué incluye? No sé si, espérese. Cuando hablamos de una historia de vida, usualmente cuando la gente cuenta una historia de su vida, ¿qué tiene esa historia? Profe, yo la tengo. A ver, ayúdala. Eso es lo que dice que Michelle White y David Stone, es esa. Ajá, ¿qué dicen? Bueno, ellos dicen, pues bueno, según ellos hay varias cosas que la historia narrativa tiene y que uno son los elementos Muy que hacen bien. parte de Toda toda la historia tiene unos historia. elementos. ¿Qué más? La segunda son todos esos eventos que han sucedido en la historia del paciente, del Ok. sujeto. La Entonces, otra es la tenemos unos secuencia. elementos, tenemos unos eventos. ¿Qué más? Es una secuencia, es decir, el tiempo transcurrido que Ok, lleva entonces todo toda esto. historia tiene un tiempo, una secuencia de hechos y de eventos y de personajes y de acciones que se van entrelazando en sí. Perfecto. ¿Qué más? El lobo, El lobo. una de las que hace parte también uno de los elementos. ¿Cómo? El lobo, ¿qué dijiste? Yo también escuché el lobo. Bueno, No sé, entonces estás uno de hablando los de tu cuartos felicidad. elementos, Ajá. entonces uno de los cuartos elementos hace parte son los personajes, es decir, Perfecto. familiares, amigos, padres, todos esos personajes que hicieron parte de la historia del sujeto. Muy bien, Y, Farid. y por Ajá. último, son todas esas tramas, es decir, el tema principal de toda la historia. Es decir, Pero en qué se faltó enfocó. algo que es también importante desde el proceso terapéutico. Bueno, no, ese no lo tengo. Las emociones. Toda Ah, historia sí, de sí. vida va acompañada también de emociones en diversos momentos de tiempo de la historia. Y acuérdense que esas emociones también van a intervenir en cómo nosotros vamos a sentirnos y vamos a experimentar dichos eventos, dichos personajes, dichos elementos y demás, porque no es lo mismo una historia alegre a una historia triste o una historia terrorífica. Entonces las emociones también van a acompañar ese proceso. Entonces fíjense lo interesante. ¿Saben qué tiende a pasar, jóvenes? Si ya yo les dije que el lenguaje
nos va a ayudar a construir nuestra realidad. El cuento, el cómo contamos ese cuento, en gran medida va a explicar el cómo nos sentimos. Eso es lo que nos dice la teoría narrativa. Entonces aquí ya estamos en segunda cibernética, ya estamos en un construccionismo social que dice que nosotros como individuos nos vamos a ir construyendo según esas historias se vayan dando. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, cuéntenme su infancia, ustedes van a hablar de los personajes que fueron importantes, las emociones que sintieron, los eventos, pero ese cuento tiene otra parte. Si yo les pregunto a sus papás, va a tener otra forma de explicarle. Si yo le pregunto a sus vecinos de la historia de su vida, van a tener otra forma de explicarlo. Porque los cuentos son personales. Las historias, las narraciones de historias son personales, son propias. Cada persona va construyendo su propia historia. Uno puede ser el héroe o el bandido en la historia. Y esa va a ser la construcción que yo le voy a dar. Pero en la historia del otro, el que era bandido puede ser el héroe. Si yo soy Pablo Escobar, ¿quién es el bandido en mi historia? El gobierno. Mírense, ahora me la estoy viendo la serie. Ya parezco ya país atravesado. Ya de tanto verla, ya de verdad este personaje lo estoy viendo desde la teoría narrativa y ya me desespera, ya el mitómano, como él mismo se cree su cuento y manda a matar al otro, y cuando le preguntan, él dice que él no lo ha mandado a matar, que eso yo soy un pobrecito perseguido, y la mujer como tonta preguntándole 1000 veces el qué es, que si él lo mató, y él siempre con la misma historia: yo no he matado a nadie, a mí el gobierno me quiere encochinar, y mire, él se cree esa historia. Porque él en su cuento, él es el salvador, él es el bueno, él no es el malo en su propia historia. Pero si le preguntamos al gobierno y a las personas, van a tener una historia totalmente distinta que decir de él. Eso es construccionismo social. El cómo vamos construyendo estos significados, y va a tener una gran relación la sociedad en la que yo estoy y los significados que la sociedad me da también a mí. Pero ¿qué es lo importante tener en cuenta? Que muchas de estas historias se quedan cortas. Nosotros somos flojos para construir historias. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Qué hiciste? Nada. ¿Y qué tal la pasaste? Ay, bien. No, pero imagínate que hice esto, conocí a esta persona y esta y esta. Con esta persona sentí una rabia porque hizo este y este comentario, pero más adelante nosotros usualmente no tendemos a trabajar muy bien las historias. Nos ponen a contar un cuento y nos quedamos cortos. Por eso esa gente que está trabajando con niños, tú las ves como ya tienen una capacidad para generar cuentos e historias y meten un personaje, meten otro, ilustran a este, ilustran a aquel y explican cómo se sintieron con este. Y son personas que tienen ya una capacidad de conectar muchísimos hechos. Usualmente nosotros, los ciudadanos del común, no tendemos a hacer esto. O nos quedamos con una parte de la historia, que es lo que decía entonces el libro cuando dice trabajemos con víctimas, el video. Esa persona construyó una historia donde ella es la pobrecita, ella es la víctima. Y ella, a todas las personas que van a hablar con ella, le va a echar la misma historia. No, mami, me sacaron del pueblo, mataron a mi marido, pobrecitos mis 2 hijos, mis hijos quedaron sin papá. Y uno dice, oye, pero tus hijos tienen 20 años, están trabajando, están casados. Sí, pero pobrecitos, si ellos hubieran tenido un papá, no hubieran tenido que trabajar a los 14 años. Fíjense cómo la historia que esta persona está construyendo está dentro de una gran categoría que se llama víctima. Y al yo considerarme una víctima, toda mi historia se reconfigura desde esa postura de víctima. Entonces, ¿qué nos dice el enfoque narrativo? El enfoque narrativo nos lleva entonces a resignificar, o sea, a cambiar significados. ¿Tú eres víctima o eres una mujer resiliente? ¿Tú eres víctima o eres una sobreviviente? Porque fíjense que es distinto ser sobreviviente a ser víctima. La connotación es distinta. En una, el sujeto es pasivo. En el otro, el sujeto es activo. En víctimas, el sujeto es pasivo frente a los eventos. En el ser sobreviviente, el sujeto afronta estos eventos. En víctimas, las emociones son distintas al ser sobreviviente.
Y no quiere decir que yo como sobreviviente no me voy a sentir triste, pero ya es una tristeza que va más acompañada de melancolía, es el hecho de saber de que en un pasado tuve algo que perdí, pero tengo un mejor presente en este momento de cuando me mataron a mi esposo. Eso es melancolía, eso no es tristeza. Pero en el otro sigo siendo triste, sigo sintiéndome miserable, que yo no puedo con nada, que yo soy una víctima del sistema, soy una víctima del mundo, soy una víctima de los paracos, soy una víctima de todos. Al ser sobreviviente, miren el simple concepto de llevar a esa persona de ser víctima a sobreviviente, cómo puede cambiar toda su historia de vida actual, no estamos hablando del pasado. El pasado no va a cambiar, pero el cómo ella ve el pasado y cómo ve el futuro sí puede cambiar en el presente, cuando cambia el concepto de víctima a sobreviviente. Entonces eso es importante, pero es que mi marido nadie me lo va a devolver, claro que no, pero ¿qué has hecho tú como mujer en este momento sin tu esposo? ¿Qué logros has tenido tú como mujer sin tu marido? Sí, pero es que yo quisiera cambiar el pasado. Entonces el video nos explica también otra cosa supremamente importante, y es también un gran error que hacemos como terapeutas. ¿Cuál es? A ver, ¿quién la captó? ¿A dónde voy? ¿Cuál es ese gran error que nos dice el video? Nos dice, ojo con esto. El de no dar consejos. Buscar recursos. No, tiene que ver con hacer preguntas imposibles. Muy bien. Es decir, ¿qué nos dice de preguntas imposibles, Jason? Plantear, digamos, hacer preguntas como que ¿qué hubiera pasado si hubiera sucedido X evento? El cual no sucedió. Claro, entonces ponemos a la persona a vivir situaciones imposibles que no van a cambiar. Entonces, ¿para qué yo voy a llevar a esa persona? ¿Cómo sería tu vida si no hubieras matado a tu marido? O sea, ¿para qué le va a servir desde un punto de vista terapéutico si eso es imposible que suceda? Entonces, si tus papás te hubieran comprendido más, te hubieran dado amor y no te hubieran metido en el internado, ¿qué hubiera pasado en tu vida? ¿Cómo fuera tu vida distinta? O sea, ¿para qué voy a poner a esa persona a vivir ese escenario si ese escenario no lo va a poder vivir? Ahora, es distinto el poner a la persona en un imposible, en una pregunta circular reflexiva, donde yo utilizo ese contexto para llevarlo hacia un futuro, que es distinto. Entonces, cuando hablamos de imposible, lo que hablamos es que no se puede cambiar el pasado, no llevar a esa persona hacia el pasado. Pero yo sí puedo utilizar ese pasado para proyectarla hacia el futuro. Si yo le preguntara a tu esposo difunto en este momento, ¿qué es lo que esa persona más admira de ti ahora, después de 10 años de haber muerto? ¿Qué tú crees que él me diría? Ya estoy preguntándole, llevándole al presente y al futuro con relación a ese pasado, que es distinto. Pero no nos quedamos en imposible. Entonces, a veces para dar consejos, ay, mija, pero ajá, si tu novio no te fuera infiel, sí, pero sí lo fue. O sea, ¿para qué me voy a poner a llevarla a un panorama donde el marido no es infiel si sí lo fue y está llegando a consulta porque su esposo es infiel? No sirve de nada, es imposible en este momento. No va a aportar absolutamente nada a la problemática. Muy bien, Jason, excelente. Me encanta que estés activo. Listo, preguntas circulares entonces, ejemplo. ¿Qué es una pregunta circular y qué ejemplo tiene? A ver, ¿a quién voy a sacar? Angie Altamar, ¿dónde estás? Chicos, respondan rápido por chat, si no se van porque me estoy quedando sin voz. Necesito gente que esté activa conmigo. Angie a la 1. Angie Altamar a las 2. A ver. Aquí estoy. Hola Angie. ¿Cómo vas? Bien, gracias a Dios usted. Muy bien. Angie, un ejemplo de una pregunta circular. Puede ser como preguntarle pues, algo que ha pasado, digamos, en un núcleo familiar
de pronto que haya sucedido un evento en el que hay un culpable y se le pregunte quién es el culpable o quién tuvo la culpa. Ajá, ¿y por qué sería una pregunta circular esa y no lineal? Pues porque las preguntas circulares lo que buscan es pues adquirir o explorar información. En este caso la información se estaría sacando de la familia, de un núcleo familiar. Bueno, entonces eso parece más preguntas exploratorias lineales. ¿Cuál es la diferencia entre la lineal y la circular? Pues que la lineal lo que necesita o lo que busca son preguntas más concretas. O sea, no preguntas, sino información más concreta. Ambas informan. Sí, ambas buscan información, pero en el caso lineal, la información que ellos quieren es más concreta. En cambio, en la circular, pues la información pues tiene que ver más con el sistema en el que esté empleando esa información, en el que esté buscando la información. Bueno, alguien que ayude a Angie a ver. Angie va por buen camino, pero todavía no ha dado la definición concreta. A ver, ¿quién ayuda a Angie? Bueno, yo me voy a arriesgar. Dale, Mari. Bueno, digamos que lo importante de las preguntas circulares es que buscan cómo explorar las relaciones, cómo es el sistema, la familia, la comunidad. Entonces, por ejemplo, una pregunta puede, pues si está relacionada con un evento, preguntarle como dónde estaban las personas con las que estaba, y ahí podríamos ubicar, bueno, quiénes fueron los testigos, cómo funcionó el sistema en ese evento, hacer que la persona reflexione, vuelva al evento y pues, bueno, también como uno de los objetivos es que resignifique lo que pasó. Entonces, Pero sigue siendo lineal todavía. La forma en que la estás planteando sigue siendo una pregunta lineal, de exploración lineal. Profe, ¿puedo complementar lo que está diciendo María Valentina? Dale, Stephanie. En cuanto a las preguntas circulares, ellas lo que buscan es explorar de una manera más profunda cómo funciona el sistema. En este caso, hay que tener en cuenta que es un sistema, que hay una familia y que hay una comunidad. Estas preguntas circulares implican que la persona recurra, por así valga la redundancia, a varios recursos, o sea, que vaya al pasado, que vaya al presente, que vaya al futuro, y se movilice en todas esas áreas para poder dar respuesta a la pregunta. Ok, pero entonces fíjense que lo que ustedes están diciendo tiene algo en particular, que es lo que la hace circular. El secreto de una pregunta circular es que yo pongo a esa persona en la posición de otra persona o de otro momento. Por eso es que es circular. La saco a esa persona de su ser, por así decirlo. Imagínense que la levanto de su silla y la pongo en la silla de otra persona o en una silla de otro momento distinto. O sea, la llevo a esa persona a que vea su punto de vista desde la postura de otro. Entonces ahí es donde yo le pregunto a la mamá, si yo le preguntara a su hijo qué opina de usted como madre, estoy evaluando roles, ¿qué cree usted que su hijo me contestaría? Ya ella tiene la respuesta perfecta de ella. Si yo le pregunto a ella, ¿usted es una buena madre? Ella me va a responder, claro que sí, porque yo hago esto, porque yo hago aquello. O sea, desde su punto de vista ella me va a dar la explicación perfecta. Pero en el momento en que yo la levanto a ella de su silla y la siento en la silla de su hijo, ¿qué va a pasar? Ella me tiene que responder ya desde lo que ella cree que su hijo está pensando, diciendo y haciendo. Ella tiene que conectarse con la emoción de su hijo. Tiene que conectarse con la forma de pensar de su hijo. Y si bien no me va a dar una respuesta objetiva de su hijo, la estoy obligando a que ella se ponga en sus zapatos y que ella revise esa respuesta que me va a dar, esa respuesta que ya venía aprendida, esa respuesta que ya era automática, ya pasa a un segundo plano. Porque la saco de esa zona de confort en la cual ella ha tenido siempre para contestar. Y si ella ve que el hijo estaba llorando y que el hijo fue el que pidió consulta, ella no va a decir que es una buena madre.
Y a decir, bueno, yo creo que yo puedo ser una buena madre, pero mi hijo ha estado llorando, ha estado triste, él me ha recalcado varias veces que yo no lo escucho, yo la verdad no sé por qué. Pero fíjense que ya la respuesta es distinta, porque ella la puso en el lugar del hijo. Si yo en este momento le preguntara a la María Valentina de hace 10 años sobre esta situación, cómo la está afectando, ¿qué crees tú que ella me diría? La pongo ya que ella se visualice como la María Valentina de hace 10 años. ¿Cuál era la forma de pensar, de actuar, de sentir de María Carolina de hace 10 años? ¿Y qué respuesta creo yo que me daría esa María Valentina de hace 10 años? Pues la estoy sacando de ese lugar actual y la estoy llevando al pasado. Entonces, cuando hablamos de preguntas circulares es porque utilizamos estos recursos. Y esto es excelente para familias. Por eso a mí me encanta, porque viene la persona, así viene el esposo cabrero, así bravo, regañado, porque no quiere estar en consulta. Le pregunto, bueno, si yo le preguntara a su hijo por qué está aquí, ¿qué cree usted que él me diría? Y lo obligo a que él me responda desde la mirada de su hijo. Yo la verdad, yo no sé para qué me trajo. Yo soy un buen papá y yo no sirvo, y yo la verdad es que no debería estar aquí. Y claro, y viene el hijo, entonces yo le pregunto, ¿por qué crees tú que tu papá me está contestando de esa forma? Y entonces, porque si yo le pregunto al hijo, ¿qué opinas tú? El hijo también me va a disparar con las respuestas automáticas que él ya tiene. Es que él es un mal padre, él no quiere estar pendiente de mí, él nunca me dice que me quiere, y me va a responder con lo mismo que él ya viene diciendo. Pero en el momento en que yo le pregunto, ¿por qué crees tú que tu papá me acaba de decir eso? O sea, lo pongo en la posición del padre y él dice, oh, la verdad es que mi papá está cansado. Yo lo veo que él está trabajando mucho y trabajando y él nunca se regala nada, doctor. Yo no sé si sea eso. De hecho, a mí me hace falta cariño, pero es que yo lo entiendo a él y fíjate que ya cambió la postura, ya no se puso en la postura de víctima, de agresivo con su padre, sino que ya se conecta con su papá, con lo que él cree que puede estar sintiendo el papá. Y después yo le pregunto al padre, ¿tú qué opinas de lo que acaba de decir tu hijo? No, la verdad es que yo no estoy de acuerdo, yo no estoy cansado, doctor. Lo que pasa es que yo estoy estresado, porque es que me dejaron sin empleo, sin trabajo. Yo la verdad tengo la cabeza en eso. Hola, hijo, pero no sabía que tú estabas sintiendo eso. Entonces ya el papá siente que el hijo lo medio comprende, que está intentando comprenderlo y ya no se defiende, ya trabaja, es a raíz de la información que el hijo le está dando. Y eso permite entonces que facilitar la comunicación entre los miembros. Entonces, cuando hablamos de preguntas circulares, es ese proceso de circularidad, donde yo cojo a todos esos integrantes del sistema. Imagínense que yo tengo la bolita familiar pintada, los cinco bolitas pintadas con las flechitas que los unen a los unos a los otros, y comienzo a coger esas bolitas y a ponerlas en el puesto de uno, en el puesto del otro. ¿Y usted qué opina como esposa de lo que acaba de decir su hijo? No, yo como esposa yo entiendo mucho a mi marido y yo sé que él está muy estresado por esto, pero no, yo sé que él en el fondo él lo quiere y él hace lo posible como padre, pero es que él está tan estresado por el tema económico. Y después le viene el hijo y le dice, oye, ¿tú, ¿verdad, papá, que tú sí me quieres? A pesar de todo eso, tú no me quieres. Claro, hijo, que yo te quiero, sino que no jodas. Entiéndeme que yo estoy estresado, pero yo también entiendo, y ya comienza a fluir la comunicación. Porque estoy cogiendo cada una de esas bolitas del sistema y las estoy poniendo. Y esto inclusive lo puedo hacer con una persona sola. Porque yo le puedo preguntar a ella consulta, ven acá, tú estás manifestando que tu madre es una mala madre y demás. Si yo le preguntara a tu mamá por qué está actuando así en este momento de su vida, porque tú me dices que ella antes no era así, ¿por qué crees que lo haría? No, la verdad es que mi mamá no joda, está en la casa, pero es que a mi mamá le toca duro, doctor. Mi mamá le toca duro porque ella está criando a nosotros dos, yo estoy en la universidad. Y la verdad es que mi mamá, pobrecita, doctor. Entonces fíjense que ya cambió. Ya no es mi mamá que es la mala, que no me para bola, sino ya ella se conectó con el sentimiento de su mamá, aunque su mamá no esté ahí en consulta con nosotros. Circularidad. Acuérdense que yo puedo trabajar con todos los actores de la familia a través de una sola persona. Cuando yo les explicaba eso en clase, me refería a esto. A través de las preguntas circulares, yo puedo coger a esa persona y ponerla en la posición del hermano, del papá, del abuelo, del tío, del jefe, si es un tema laboral, de los compañeros de trabajo.
Y puedo llevarla a que ella se ponga en estas posiciones, y eso ¿qué va a hacer? Ella va a ir cambiando, va introyectando en su historia nuevos sentimientos, nuevos personajes, nuevas formas de ver la vida, y le va agregando elementos a su historia, y eso va a hacer de que la historia de esta persona vaya cambiando, o sea, se va resignificando. Entonces, por eso las preguntas circulares son muy importantes para abrir la comunicación, para poner a una persona en la posición del otro, que ya no sea solamente un ataque frontal, tú esto, que es lo que ya yo tengo verbalizado, lo que vengo haciendo en la casa, atacando al otro, porque quiero que el otro cambie a través de mi ataque. Le hago preguntas estratégicas, preguntas lineales al otro, le hago afirmaciones, lo ataco porque estoy desesperado, quiero que la otra persona me escuche, quiero que la otra persona cambie, pero doctor, no entiendo por qué no cambiamos, no entiendo por qué llevamos 10 años mal estallando, peleando, es que ella no me entiende, doctor, es que yo no la entiendo a ella, doctor. Fíjense, porque nos quedamos en esas preguntas. Entonces, con las preguntas circulares comenzamos a abrir la comunicación. Comienzo yo a que esa persona agregue nuevos elementos a su historia, se ponga en el lugar de las otras personas, comienza a preguntarse cómo se siente la otra persona, comienza a preguntarse cómo está viviendo, cómo ve la situación otra persona. Si tu papá en el cielo te está viendo discutiendo con tu mamá todo el tiempo, ¿qué crees que tu papá no diría? No, todo mi papá no estuviera de acuerdo, porque es que él amaba mucho a mi mamá. Y la verdad es que él me amaba mucho a mí y él siempre quería que nosotros estuviéramos bien. Ya por lo menos hay un consenso de que hay que estar bien. Antes no, antes mi consenso era atacar al otro para que el otro cambiara. Ya a partir de ese momento yo comencé a darme cuenta de que lo importante de la consulta es llegar a estar bien, no atacar al otro para que el otro cambie. O sea que en vez de estar atacando a tu mamá, ¿no te parece interesante que ustedes dos logren hablar bien, teniendo en cuenta lo que acabas de decir de tu papá? Oiga, sí, doctor, la verdad es que yo quiero que en esta consulta mi mamá y yo seamos otra vez madre e hija. Joda de putas. Ya ahí se logró un objetivo terapéutico. Por primera vez, después de que duraron 40 minutos la mamá diciendo todo lo malo de su hija y la hija 40 minutos diciendo todo lo malo de su madre, a través de esa simple pregunta se construyó el objetivo terapéutico. A través de esa pregunta las dos llegaron a un acuerdo. Yo quiero estar bien con mi mamá por la memoria de mi papá. Fíjense cómo utilizamos el recurso del padre muerto, que lo vimos a través de las preguntas exploratorias, que ella me dijo que su padre murió hace 10 años, que hace 10 años está solo con su madre y demás. A través de ese recurso logramos llegar a un consenso. Yo quiero estar bien. Doña, ¿y usted qué opina de lo que acaba de decir su hija? No, doctor, yo quiero estar bien con mi hija es lo todo para mí, doctor, yo a ella no la entiendo, ella anda con el novio marihuanero, yo no sé, pero yo quiero estar bien con ella. Perfecto, ¿qué les parece si organizamos unos objetivos, organizamos un plan de trabajo para que ustedes dos mejoren su forma de hablar? Ay, sí, doctor, lo necesito, ya. Esa sola pregunta cerró 40 minutos de intervención, 1 hora, hora y media de intervención. Y gracias a esa pregunta circular, se logró construir un objetivo terapéutico. Miren de puta cómo me salió este ejemplo sin querer queriendo. Ojalá, gracias a Dios, están grabando esta clase. ¿Qué les parece hasta ahora? Me siento en clase de posgrado con ustedes. Profe, estamos todos atentos porque está súper chévere el tema, está interesante. Ahí, ya se dan cuenta ya cómo se van uniendo todos los elementos teóricos que hemos ido viendo, ya cómo todo va cogiendo más sí, ya va cogiendo más sentido todo lo que el profe les quiso en algún momento. Ya entiendo el tema de comunicación con entonces ya entiendo cómo todo se relaciona. Muy bien, me encanta. Esta clase a esta hora ha sido del putas, la verdad es que ya gracias a Dios quedó grabado. Yo creo que va a ser la clase estrella de este semestre, porque ni con los otros grupos ha salido tan chévere la argumentación de todos estos temas. Entonces, para ir concluyendo, ¿a dónde va el cambio? ¿Cómo genero cambio? A través de un arma, que ahí sí ya va a ser una forma de intervenir, que van a ser las preguntas circulares. ¿Cuáles?
¿Las circulares qué? Reflexivas. ¿Vale? Muy bien, Farid. Las circulares reflexivas. Esas son difíciles. A mí todavía me cuesta. Ese es un ejercicio que toca hacer, toca sentarse, escribirlas, porque hacer preguntas circulares reflexivas no es fácil. Uno siempre se va a ir a las lineales o a las estratégicas, y si uno tiene suerte, porque está comenzando uno, hace las circulares. Pero ya las circulares reflexivas ya tienen una maestría, ya requieren ver la problemática desde un punto de vista circular, no son fáciles de implementar. Entonces, ¿cuáles son esas preguntas circulares reflexivas? A ver, ¿quién las anotó? Las definiciones. Las definiciones que daban en el video sobre las preguntas reflexivas. Ajá. Bueno, ahí mencionaban sobre que este tipo de preguntas, pues más que todo busca más que todo es profundizar la autoobservación del sujeto. Es decir, Ajá. de que lo lleve a revisar todo ese tipo de esquemas mentales, creencias, ideas limitantes y todo ese tipo de prejuicios, y que de alguna manera estas preguntas nos llevan a reconfigurar o la resignificación sobre la historia de la persona, es decir, como que le vea desde otro enfoque la historia que ha sucedido, la experiencia. Muy bien. Entonces podríamos decir de que estas preguntas ayudan a construir un nuevo sistema de creencias, en el cual estas conductas están conectadas y se retroalimentan. ¿Qué nos está planteando entonces el enfoque narrativo y cuál es la diferencia con el enfoque estructural que fue el que vimos en este corte? Miren, este es el secreto de cibernética de primer orden y cibernética de segundo orden. Y es el secreto a la hora de mirar los dos modelos cómo trabajan de una manera similar, pero tienen una epistemología distinta. Miren que aquí, para este elemento, ¿cuál es la base del problema? Las creencias. Y esas creencias generan conductas. Y esas conductas se van a convertir en patrones de relación. Entonces, para la teoría narrativa, si tú cambias las creencias y el cómo estas van a cambiar las conductas, va a cambiar la retroalimentación en las conductas y va a haber una nueva forma de generar un nuevo patrón de relación. O sea que el tema central, ¿dónde está? En las creencias, en la forma de pensar del individuo, en los significados que el individuo ha construido. Por eso es cibernética de segundo orden. Porque ya hablamos de construccionismo social y hablamos que el individuo se va creando en el momento. El individuo se va creando día a día, va retroalimentando estas creencias y estas creencias van generando conductas y patrones de relación. Mientras que si nos vamos a Minucci, nos vamos a la teoría estructural, nosotros vemos de que lo primero que se crean son los roles, los límites, las jerarquías, y eso es lo que va a causar el problema. O sea que miren que la posición del individuo, ¿dónde está? Está fuera del problema. El problema no está dentro del individuo, el problema está en el rol que está asumiendo el individuo. El problema está en la distancia que hay. El problema está en la jerarquía. El problema está en las alianzas, en las coaliciones. Pero el problema está fuera del individuo. Por eso es cibernética de primer orden. ¿Se acuerdan cuando veíamos en cibernética que decíamos que es la posición de la persona observada? Si está dentro o está fuera. En este caso, el individuo está fuera. Y al estar fuera, ¿en qué nos concentramos? En los roles, en los límites, la jerarquía, la distancia, las alianzas, las coaliciones. Y esos elementos van a generar los patrones de relación que van a traer problemas y van a volver disfuncionales a los sistemas. White, ¿qué nos dice? Ojo, a mí me interesa son los sistemas de creencias y las narraciones del individuo, porque a través de la comunicación, a través de la narración que esa persona vaya creando de su vida, va generando eso, unos patrones de relación. Si yo cambio el sistema de creencias, cambian los patrones de relación. Mientras que en Minucci, en la primera cibernética, es si cambian estos elementos, si cambian las variables estructurales, cambia el patrón de relación. Entonces miren que son dos puntos de vista epistemológicos distintos de ver
al individuo. Y eso es lo que hace que sea cibernética de primer orden una teoría y la otra teoría sea cibernética de segundo orden. Yo personalmente me uno en los modelos que no son puristas. Si tú hablas con Minucci, Minucci todo lo sustenta desde su teoría, porque para eso las creó. Si tú hablas con White, White todo lo sustenta desde su teoría, a eso lo creo. En mi caso, yo tiendo a mezclar las dos. Cuando hago una lectura estructural de la situación, me enfoco en lo estructural, pero no quiere decir que a la hora de definir un rol, ese rol tiene unos elementos de significado. ¿Cómo lo voy a intervenir? A través de las preguntas. ¿A través de cuáles? De las preguntas circulares y las preguntas reflexivas. Pero ojo, la lectura la estoy haciendo desde la lectura de Minucci y desde la teoría estructural. Pero yo estoy resignificando que el rol, porque a mí el problema desde mi punto de vista es el rol. No es el individuo, es el rol que está asumiendo el individuo. Entonces, como yo quiero intervenir el rol, yo tengo que llevar a esa persona a que reflexione y comience a modificar su sistema de creencias, pero quien está modificándose es el rol. Por eso sigue siendo la teoría estructural mi visión. Ahora, me llega una persona con abuso sexual, una persona con dificultades con el jefe por comunicación, por las creencias que él tiene de su trabajo, que él siente que está siendo mal pagado, que es una persona que no se merece nada, o una persona con la autoestima por el piso, una persona que ha sufrido violencia de pareja conyugal, violencia de género. ¿Desde dónde lo voy a trabajar? No lo voy a trabajar desde rol, la distancia, jerarquía. Yo personalmente utilizo entonces la teoría narrativa y ya entro a ese sistema de creencias de esta persona y a través de la modificación de su historia de vida, esa persona va a comenzar a cambiar su patrón de relación con su marido, con el mundo, con la vida y sale adelante. Entonces son recursos que nosotros tenemos. Entonces la conclusión a la que quería llegar hoy y lo que les quería enseñar, y por eso me dediqué tanto en la estructural, a que tuvieran unas bases fuertes para que hoy pudieran comprender la diferencia entre la estructural y la teoría de segunda cibernética, la narrativa, para que vean que si bien tienen dos posturas distintas a la hora de comprender al individuo y el dónde se genera la patología, su núcleo sigue siendo sistémico, porque siguen viendo la problemática desde un punto de vista sistémico, siguen viendo todo desde los mismos factores que les enseñé: homeostasis, retroalimentación, entropía, circularidad, totalidad. Todos esos principios siguen activos, siguen siendo los mismos para las dos teorías. Pero ¿en qué se está cambiando la teoría? En cómo se genera el problema en el individuo. El uno se lo achaca al individuo y a su sistema de creencias, el otro se lo achaca a las variables estructurales y el cómo estas variables se han configurado en ese sistema. Pero fíjense que lo epistemológico sigue siendo lo mismo. Aquí no estamos hablando de teoría de la mente de Freud, no estamos hablando de una visión humanista existencial, porque estamos haciendo la lectura desde lo sistémico, desde lo relacional, desde los patrones de relación. Pero en una, el individuo está dentro del problema, hace parte del problema. En otra, el individuo está por fuera del problema. En una, el terapeuta se une con el paciente para trabajar los dos juntos el problema. En la otra, el terapeuta se mantiene con el individuo afuera del sistema y lo que hacen es comenzar a modificar esas variables estructurales para que se genere un cambio en el individuo. Entonces, ¿qué herramienta vamos a utilizar en ambos casos? Preguntas circulares reflexivas. Entonces, ya las preguntas circulares no es suficiente con sacar al usuario de esa área y ponerla en otra área, sino también comienzo a utilizar con el tiempo, el espacio, otros personajes y comienzo a modificar comienzo a generar nuevos elementos de reflexión para ese usuario, para que se haga estas preguntas que él nunca se había hecho.
Porque si somos a nosotros los terapeutas y nos cuesta hacer esas preguntas, ahora imagínense un individuo que no tiene entrenamiento en hacer preguntas. Nunca se va a hacer estas preguntas. Entonces, si yo le preguntara a la Stephen Mackenzie dentro de 20 años qué es lo que más disfrutaba de ser profesor en el 2020 y cuáles fueron los alumnos que más le influenciaron, ¿qué me diría él? Mierda, tengo que pensar en cómo yo voy a estar en 20 años. ¿Cómo soy yo ahora mismo? ¿Cuál es el alumno con el cual me siento más conectado? ¿Y qué contenidos estoy viendo? Imagínense una respuesta que me obliga a conectarme con 5 elementos distintos. Si yo te preguntara a ti en este momento, a ver, un segundo. Si yo te preguntara a Marta en este momento, ¿cuáles son los elementos que más aprecias tú siendo estudiante de la Universidad Simón Bolívar, teniendo en cuenta los logros que han logrado tus padres y la visión que tiene tu hermano de ti? Te estoy obligando a que te pongas en la posición de estudiante, fuera de eso de la Universidad Simón Bolívar, fuera de eso que te conectes con tu padre, fuera de eso te conectes con tu hermano y que me digas en este momento qué se te está viniendo a la mente. Entonces, fíjense que estas preguntas circulares reflexivas ya comienzan a hacer un gran enraizado de varios elementos y llevan a esa persona a cambiar esa historia que ellos tienen con nuevos elementos y nuevas visiones que antes no tenían. Entonces podemos jugar con los tiempos de vida, podemos jugar con personajes, podemos jugar con emociones. ¿Cuáles son las emociones que priman en este momento en ti como individuo? Ahora que estás en esta contingencia del COVID, y qué te hace distinto al estudiante que eras hace 6 meses. Fíjense todos los elementos que hay que unir. El pasado, el presente, el estudiante actual, el estudiante antiguo, el pertenecer a la universidad, el estar en la contingencia del COVID. Todo eso nos lleva a introyectar nuevos elementos que nos van en últimas, si hacemos las preguntas adecuadas, a ayudar a que ese sujeto salga adelante con una nueva historia. Salga adelante con mucha más información de la que tenía. Entonces, por eso yo les explicaba que cuando el usuario llega, usualmente llega cuando está estancado. El usuario llega cuando no ha encontrado respuesta, cuando se ha hecho muchas preguntas y no ha encontrado respuesta. Llega un momento en la vida en que uno se siente atrapado, uno dice, oye, pero ya, ¿y por qué no he podido dejar el cigarrillo? Y será la ansiedad, será lo otro, será esto, será aquello. Y llega un momento en que ya uno ha probado 1000 cosas y no ha logrado. ¿Por qué no he logrado salvar mi matrimonio? Llevo 10 años de pelea y ya fui donde el pastor, fui donde el cura, hablé con mi mamá, he peleado, nos hemos divorciado, ya yo me fui, ya yo volví, doctor, no sé qué hacer. Bueno, permíteme que a través de mis preguntas encontremos un nuevo camino y encontremos más información que te permita a ti avanzar. Eso, chicos, es el arte de preguntar. Entonces, fíjense que no es dar consejos. No es decirle al otro qué pienso yo. Y eso es algo que también me preguntaron en otro grupo y me gustó. Profe, usted se ha quedado sin preguntas 1000 veces. Hay veces que uno está con el consultante y digo, mierda, ahora qué pregunto. Hace uno el Padre María, Ave María, Padre nuestro que estás en el cielo, ayúdame. Y por ahí me acuerdo, oye, pero este man no ha explorado esto. Vuelvo a las preguntas exploratorias, porque todavía no he encontrado bien cuál es el camino. Y me di cuenta que necesitaba explorar más. Oye, tú me contaste de que con tu hermano tenías muchas dificultades, cuéntame un poquito más de eso. No, por esto y por esto y por eso. Y por ahí me di cuenta que encontré el patrón de relación y se está repitiendo lo mismo del hermano con los papás. ¿Y no te parece tú de que esa misma discusión que estás teniendo con tus hermanos es la misma discusión que tienes con tu padre? Oye, ¿sabes qué? Si no lo había visto, si yo le preguntara a tu papá en este momento, ¿qué opina de las peladas de ustedes y qué similar tiene con las de tu hermano? ¿Qué me diría? No, esto, y pum, le pegué y por ahí comenzamos y me di cuenta que por ahí era el tema, porque me hacía falta explorar más. Quería ya pasar a las preguntas reflexivas y ayudar a cambiar al otro y me di cuenta que no tenía suficiente información. Como hay otras veces que es poca la información que se necesita, los cambios y con una pregunta, 2 preguntas,
¡pum! La persona se encaminó y yo me encaminé como terapeuta. Ya yo me di cuenta que ese era el camino. Y comenzamos a salir de ahí y nuevamente exploro, nuevamente utilizo una que otra, tengo como que resistencia con esa palabra, una que otra pregunta estratégica y después otra vez exploro con las circulares y vean a qué piensa tu mamá, tu papá, si yo le preguntara tal, y me di cuenta y ¡tum! Apareció otra pregunta reflexiva y ¡pa! Ese usuario se fue para la casa y se fue llorando y quedó pensando y un miércoles lo logré. Me di cuenta que esa pregunta era importantísima para el objetivo y vuelve otra vez en la otra sesión y donde nos quedamos y comienzo otra vez a explorar, comenzamos otra vez y ¡pum! Aparece ya otra reflexiva y otra reflexiva más hasta que llega un momento en que la persona comienza a avanzar o el sistema comienza a avanzar. Entonces llega un momento en que el sistema comienza a avanzar porque comenzó a tener nueva información. Esas personas comenzaron a modificar roles, límites, jerarquía y demás, o comienzan a modificar su historia de vida a raíz de la información y avanza el individuo, avanza el individuo, avanza el sistema. Entonces comencé a generar acuerdos, ya planteamos roles y vamos a hacer acuerdos esta semana de esto y esto y esto. Y ¡chum! Esos acuerdos lograron, nosotros nos ha ido de puta, no hemos vuelto a pelear. Mi hijo está haciendo los oficios como debe, está haciendo esto y esto y esto, y se generaron nuevos acuerdos. Y me di cuenta que ese era el camino. Como terapeuta, ya les dije que uno no la tiene clara siempre. Uno va también a ciegas, a oscuras, con el paciente que también está ciegas o oscuras. Los dos vamos caminando ciegos, oscuros. Pero a través de las preguntas se va dando la luz y vamos encontrando juntos el camino. Y ya uno, como te digo, como terapeuta, ya uno no tiene un campo abierto que uno no tiene para dónde ir, ya uno tiene unos caminos que uno sabe que uno puede seguir, pero uno no sabe hasta dónde va a llegar el paciente en el camino y uno no sabe qué se va a encontrar en el camino. Entonces, se me presenta un problema familiar. ¿Qué me dice? ¿Qué camino? Ojo, vamos a replantear comunicación, roles, límites, jerarquías, porque y este es el camino que yo tomé. Hay 2, 3 caminos más. Ojo, replantea con los padres que los significados de ser padres, replantea, ponles tareas, me diría el modelo de Milán, ponles muchas tareas, enfócate en el problema con ellos, trabaja con el problema. Me diría la escuela de Palo Alto, no sigue este camino. Yo personalmente me siento identificado con el camino de Minucci y con el camino narrativo. Yo decido cuál de los dos tomar, pero yo no sé ni qué me va a aparecer en ese camino, ni sé hasta dónde esa persona quiere llegar. Porque hay pacientes que con dar un pasito se sienten mejor, y hay pacientes que quieren ver la luz al final del túnel. Qué analogía tan bacana para el libro que voy a escribir. Es malo, me va a tocar ponerlos a todos ustedes ahí de coautores de ese libro. ¿Qué opinan, chicos? A ver, nos quedan 10 minutos. Voy a pausar la grabación para que no se vea tan larga.